Amigos de BPI, en este momento nos encontramos con el presidente de IFEDEC, Eduardo Fernández, quien realiza declaraciones importantes sobre el candidato presidencial Henry Falcón. Escuchemos sus declaraciones. El empobrecimiento de cada familia venezolana. Tenemos una crisis social muy grave. En Venezuela hay hambre. Son demasiadas las familias venezolanas que están padeciendo hambre. Gente de todas las edades, pero me preocupa particularmente los niños venezolanos. Está surgiendo una generación famélica, una generación desnutrida. Vamos a pagar las consecuencias de lo que está ocurriendo por muchos años. Hay una crisis económica y una crisis social, pero hay una crisis política también. Hace falta un nuevo gobierno, un gobierno nuevo ya, que ponga en libertad a todos los presos políticos, que restituya a los partidos políticos a su actividad y a los dirigentes políticos que están inhabilitados sean inmediatamente habilitados. Para eso hay que producir un cambio político. Hay que revisar la estructura, la arquitectura institucional democrática de Venezuela. Tenemos que garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho, el respeto a la autonomía y a la independencia de las ramas del poder público y asegurar que todos los derechos humanos van a ser respetados y garantizados. Es un compromiso que tenemos con las nuevas generaciones de venezolanos. Los venezolanos tenemos derecho a vivir en un país moderno, en un país democrático, en un país donde el gobierno esté al servicio de la gente y no la gente al servicio del gobierno. El cambio es posible. Todas las encuestas coinciden en señalar que la abrumadora mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Yo comprendo las razones que tienen muchos venezolanos para no sentirse animados a votar, pero creo que es importantísimo que todos votemos, y quiero hacerle un llamado a los venezolanos para concurrir a las urnas electorales a garantizar un nuevo gobierno para Venezuela. El señor Maduro no está en condiciones de tomar las medidas económicas que hay que tomar para recuperar la confianza. Venezuela necesita inversiones para su desarrollo económico, inversiones públicas, pero también inversiones privadas. Inversiones nacionales, pero también inversiones internacionales, que generen riqueza para todos y que generen oportunidades de empleo moderno, bien remunerado para todos los venezolanos. El cambio no lo puede hacer Maduro porque Maduro es el responsable de esta situación trágica que está viviendo Venezuela. Necesitamos un nuevo presidente. El señor Henry Falcón ha puesto su nombre a la orden de Venezuela. Yo creo que debemos aplaudir el gesto del gobernador Falcón, del candidato Henry Falcón, de presentar su nombre y respaldarlo. Está proponiendo convocar la unidad nacional, hacer un gobierno de amplitud y de unidad, y está anunciando medidas que sirven para combatir la inflación, el alto costo de la vida y para promover el desarrollo. Un nuevo gobierno le va a dar un gran aliento a Venezuela para conquistar un destino mejor. En 1952, Venezuela estaba padeciendo una dictadura militar terrible, tan terrible que tenía en el exilio a Rómulo Gallegos después de haberlo derrocado, que era el primer presidente venezolano que había ganado las elecciones en votación universal, directa y secreta. Lo derrocaron y lo exilaron. Estaba exilado Rómulo Betancourt, que era el jefe del partido político más importante del país en ese momento, que era Acción Democrática. Estaban exilados muchísimos dirigentes políticos venezolanos. Había un debate en Venezuela sobre si se votaba o no se votaba. Y Jovito Villalba y también Rafael Caldera, jefe del Partido Social Cristiano Copey, asumieron la responsabilidad y dijeron: nosotros vamos a las elecciones. Y derrotaron al gobierno. Esto es un precedente que vale la pena ser considerado
y tomado en cuenta. 5 años después, la dictadura no tuvo otro camino que abordar el tema presidencial. Aquí tengo, por cierto, un ensayo muy importante que se publicó en el momento, en la época, escrito por Luis Herrera Campins, que años después sería presidente de la República, y Luis Herrera llamaba a todos los venezolanos a que fuéramos a las votaciones del año 57. La dictadura, consciente de que iba a perder esas elecciones, no le quedó más camino que secuestrar al candidato de la oposición, que iba a hacerlo Rafael Caldera, meterlo en un calabozo durante no sé cuántos meses para impedir que la oposición participara en las elecciones. Nosotros tenemos que participar en estas elecciones para derrotar la autocracia, para derrotar la dictadura, para garantizar un clima democrático que permita progreso económico y progreso social para todos los venezolanos. Por eso vengo a hacerle un llamado. En esta hora tan dramática de la vida del país, tengo unos cuantos años de presencia y de protagonismo en la vida política venezolana y nunca había visto un momento tan difícil como el que estamos viviendo. En este momento hago un llamado a la conciencia cívica, a la lucha responsable. La abstención tiene el problema que desmoviliza al pueblo. La participación en las elecciones convoca en cada municipio, en cada aldea, en cada estado, a la lucha, a la discusión, a la pelea democrática. Tenemos que conquistar un destino democrático mejor para todos los venezolanos y especialmente para los más jóvenes y para las nuevas generaciones. Por eso, pues, les agradezco a todos ustedes que hayan venido a cubrir esta declaración de prensa. Muchas gracias y desde luego me pongo a la orden de ustedes para contestar cualquier pregunta o cualquier inquietud que puedan tener. Muchísimas gracias. Doctor Fernández, ¿qué opina de la conformación del grupo de alto nivel que fue organizado en el Consejo Nacional Electoral? Quisiera saber si efectivamente el candidato Henry Falcón cuenta con un representante que le va a hacer seguimiento al tema garantías electorales. Y también quiero consultarle sobre las declaraciones que ofreció la presidenta Isabel Lucena el día de ayer acerca de que por detalles logísticos no se tiene aún la fecha del comicios municipales, tomando en cuenta que la ley orgánica del régimen municipal además dice que estas elecciones no pueden ir de la mano con otros comicios, bien sea legislativos, presidenciales. ¿Qué saben ustedes de esa fecha? ¿Qué va a pasar? Mire, yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Yo como diputado del Congreso Nacional luché mucho por separar las elecciones presidenciales de las elecciones regionales y de las elecciones municipales, que es lo normal en un Estado democrático, que cuando se elige presidente de la República, se elija Asamblea Nacional junto con el presidente. Se está eligiendo una Asamblea Nacional que va a legislar, pero que además va a cumplir funciones de control de la marcha de la administración pública. Cuando se eligen gobernadores, debieron haberse elegido los consejos legislativos regionales. Se está eligiendo el jefe del Ejecutivo en cada estado y se está eligiendo el órgano legislativo regional y órgano de control también regional. Cuando se elige alcalde, el momento en que se eligieron los alcaldes, tenían que haberse elegido los concejales. Esa cosa de elegir los alcaldes y dejar la elección de los concejales para después me parece absurdo. Todo esto revela un enorme desorden institucional que hay en Venezuela. Y una de las tareas del gobierno de Henry Falcón es restablecer el orden institucional. Que cuando se elige presidente se elige el órgano legislativo nacional, que cuando se elige gobernador se elige el Consejo Legislativo Regional y que cuando se elige alcalde se elige el órgano legislativo municipal, que es el Consejo Municipal. Eso en relación con ese tema. En relación con las condiciones electorales, no es ningún secreto que vamos a estas elecciones en condiciones muy adversas. No es una competencia entre el candidato Falcón y el candidato Maduro.
o entre los partidos que respaldan al candidato Falcón y los partidos que respaldan al candidato Maduro. En esta elección el candidato Falcón se está enfrentando a todo el aparato del Estado, a todo el poder público, pero con la ventaja de que tiene un inmenso respaldo popular. Pero hay abusos, hay atropellos, y la candidatura de Falcón no legitima esos abusos y esos atropellos, sino que los enfrenta y se propone derrotarlos y los está derrotando. Me informan acá que el representante del candidato en el Consejo Nacional Electoral es Bruno Gallo. Hay que estar muy vigilante. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Qué se necesita para derrotar al gobierno? Primero, tener un buen candidato. Tenemos un excelente candidato. Luego, tener un buen discurso, un buen planteamiento ante el país. La recuperación de la democracia, resolver los problemas económicos, resolver el problema del hambre y de la miseria que estamos viviendo los venezolanos, restablecer los servicios públicos, la luz eléctrica, todos los servicios públicos que están colapsados en este momento. Esa es la tarea del nuevo gobierno. Pero también tener una organización, tener en las mesas electorales en toda la geografía nacional gente que vigile, porque sin duda alguna estamos confrontando a una gente muy tramposa. No hay duda que son tramposos. Nadie está diciendo que nosotros estamos creyendo que son unos querubines. No, no son querubines. Precisamente porque son tramposos hay que derrotarlos, porque en Venezuela debe prevalecer la honestidad, la rectitud, la verdad, la pulcritud. Y eso es una de las tareas que tiene el candidato Henry Falcón. No sé si satisfago tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si no se logran las condiciones, ¿hay posibilidad que retire su candidatura Henry Falcón? Yo creo que precisamente porque las condiciones son difíciles, es que más se justifica la candidatura de Henry Falcón. En el año 1952, Jovito y Caldera, que fueron los que enfrentaron la dictadura, pidieron, por supuesto, que se cambiaran las condiciones. El gobierno no cambió nada. Y ellos enfrentaron la dictadura y la derrotaron. En 1958 la dictadura tuvo que inventar una cosa llamada el plebiscito para evitar las elecciones populares, porque sabía la dictadura que si se hacían elecciones populares, el único líder político de estatura para ser candidato a la presidencia que estaba en Venezuela todavía era el doctor Caldera. Jovito estaba exilado, Rómulo Betancourt estaba exilado, Gonzalo Barrios exilado, los principales líderes, Gustavo Machado, que era el líder del Partido Comunista, exilado también. El único que estaba en Venezuela era Caldera. Se estaba creando un sentimiento entre las fuerzas de la oposición, respaldemos a Caldera para enfrentarlo a Pérez Jiménez. Como aquí en Venezuela en este momento hubo muchas conversaciones. Yo puedo dar fe que Henry Falcón trabajó activamente por lograr un candidato de consenso nacional. Lamentablemente no hubo manera que los factores se pusieran de acuerdo y finalmente Henry dijo, bueno, yo no puedo dejar esto vacío, no podemos dejar esto para que el señor Maduro se perpetúe indefinidamente en el poder. Y quiero decirles esto, a todos los venezolanos nos conviene el cambio de gobierno, incluido Nicolás Maduro. Maduro no va a poder manejar la situación del país en los próximos años. No puede tomar las medidas. Está aislado internacionalmente. Yo quiero decir que uno de los propósitos del presidente Henry Falcón, en la eventualidad de ganar la elección, como todo parece indicar lo que la va a ganar, es reinsertar a Venezuela en la comunidad internacional. El gobierno de Henry Falcón se propondría restablecer relaciones cordiales con los Estados Unidos de Norteamérica, con todos los países del hemisferio occidental, pues con todos los países desde Canadá hasta Argentina, con la Comunidad Europea, con España y con la Comunidad Europea, sin menoscabo de fortalecer las relaciones constructivas que existen con China y con Rusia y con otras naciones. De modo pues que lo que tenemos es que luchar y derrotar las maniobras y derrotar las trampas, y Henry Falcón va a derrotar las maniobras y las trampas con su candidatura y con el respaldo popular. Doctor,
hay mucha gente desmotivada en la calle. Así uno como es. periodista lo ve y lo siente con tanto tiempo en la calle, uno se da cuenta que hay mucha gente que no quiere salir a votar. ¿Cómo hacer para que la gente salga? Lo que estamos haciendo ahorita. Hay que conversar con la gente y darles las razones. ¿Usted quiere seguir con esta inflación, la más grande inflación del mundo? Bueno, vote por Maduro. Hay dos maneras de votar por Maduro. O dándole el voto a Maduro o quedándose en la casa. Si usted se queda en la casa, está votando por Maduro. Para que se quede Maduro 5 años más o 6 años más. Perdónenme que a mí me traiciona que yo trabajaba con periodos constitucionales de 5 años y ahora cambiaron para 6. Pero, no nos quedemos en la casa, salgamos a convencer a la gente, a trabajar con la gente, a hablar con la gente de todo lo que tenemos que luchar para rescatar la democracia. Yo no concibo que uno se quede de brazos cruzados y diga, bueno, esto es un desastre de gobierno, esto es una tragedia la que estamos viviendo en Venezuela y yo me quedo en mi casa y no voy a votar. Vamos a motivar. El candidato lo está haciendo, recorriendo estado por estado, llevando su mensaje, llevando su planteamiento, pero esto no es un problema solamente del candidato Henry Falcón, este es un problema de todos los venezolanos. La candidatura de Henry Falcón no es una candidatura partidista, es una candidatura nacional, y toda la nación tiene que tomar conciencia de que tenemos que salir de este gobierno, que tenemos que cambiar este gobierno, y que tenemos que tener un gobierno nuevo que sea capaz de resolver los problemas que están afectando la vida nacional. Doctor Fernández, ¿estaría planteado que el gobernador, el exgobernador Henry Falcón estableciera contacto con las embajadas, con representantes diplomáticos para que se amplíe el acompañamiento internacional? Perfectamente, yo creo que eso es una necesidad. ¿Cuántas sedes diplomáticas serían de Europa, de qué países? Se están haciendo esos trabajos y yo creo que el primer sitio donde debemos tener una mejor relación, y el gobernador, el candidato Henry Falcón se está moviendo en esa dirección, es con los Estados Unidos, con todos los partidos, no solamente con la administración del presidente Trump, sino también con el Congreso, donde hay una gran representación del Partido Demócrata y del Partido Republicano, con los sectores culturales. El candidato Falcón ha emitido mensajes muy claros en ese sentido. Con Colombia, yo diría que desde el punto de vista de las relaciones internacionales, las dos prioridades de Venezuela son Estados Unidos y Colombia, porque Colombia es el país más importante fronterizo, aunque tenemos también una relación muy privilegiada con el Brasil. El sistema interamericano. En este momento Venezuela está aislada en el sistema interamericano. Un cambio en el gobierno, la elección del candidato Falcón como presidente de la República abriría la posibilidad de tener relaciones cordiales con todos los países de América Latina. España, que por razones históricas tenemos una vinculación muy especial, y la Comunidad Europea, porque España es un país miembro de la Comunidad Europea y la Comunidad Europea es un factor muy importante. Yo estoy seguro que el candidato Falcón tiene clarísimo que debemos tener muy buenas relaciones con una potencia emergente que es la República Popular China. Hay que tener muy buenas relaciones con el gobierno de la República Popular China, también con el gobierno de Rusia. Es decir, las relaciones deben ser cordiales y abiertas para todo aquello que convenga al interés nacional de Venezuela. Ajá. Si alguien más levanta la mano, le cae. Bueno, muchísimas gracias, pues, y ojalá que salgamos de esta situación y ojalá que todos podamos vivir mejor. Bien, amigos de BPI TV, como acaban de escuchar, Eduardo Fernández acaba de culminar su rueda de prensa en la cual invitó a los venezolanos a participar en las próximas elecciones del 20 de mayo. También realizó un llamado a la conciencia cívica y la lucha responsable de los venezolanos. Informó para BPI TV desde Caracas, Venezuela. Yo soy Magna Velázquez.